Hola Estefa, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a nuestro podcast el día de hoy. Hola Marlo, muy bien, gracias, bienvenida a ti también. Y bienvenidos a nuestros oyentes el día de hoy. Desde la neurociencia vamos a hablar de los psicofármacos a tu oído. Estefa, ¿en algún momento te has puesto a preguntar cómo los psicofármacos no solo actúan en el cerebro, sino también han hecho un avance en la ciencia? Claro que sí, Marlo. Hoy vamos a hablar de eso, precisamente. Hoy vamos a hablar de una historia muy reconocida y famosa, el cual es de Henry Molaison. Él sin querer aportó muchísimo a la ciencia. Duró 82 años aportando a la ciencia y revolucionó la neurociencia moderna desde los psicofármacos. Él nos enseñó cómo podemos tratar estas enfermedades, como lo son la epilepsia, la cual fue una de las enfermedades que él padeció desde los psicofármacos. Tal cual, por eso le vamos a contar a nuestros oyentes que los psicofármacos, así como la historia de Henry, que vamos a entrar más adelante a que nos cuentes, vamos a ver qué impacto tuvieron en la ciencia y cómo nos da a entender a nosotras como psicólogas que aún así nos falta entender qué pasa en nuestro cerebro. Es correcto, Marlo. Digamos que una de las cosas más importantes es que nosotras y también nuestros oyentes sepamos que los psicofármacos actúan desde nuestro sistema nervioso central, ¿sí? Ellos alteran los neurotransmisores como lo son la serotonina, la dopamina y también el GABA. Ustedes se preguntarán, bueno, yo conozco de pronto la serotonina y la dopamina, pero no conozco qué es el GABA. Les voy a explicar un poco de qué es el GABA. El GABA se trata de un neurotransmisor que cohíbe funciones en nuestro cerebro, ¿sí? Esto para modificar lo que son emociones, conductas y funciones mentales. Muy bien, Estefa, también le vamos a contar a nuestros oyentes la importancia del sistema nervioso central, el cual se encarga de la mayoría de las funciones de nuestro cuerpo y mente, teniendo en cuenta que está formado por el cerebro y la médula espinal, el cual se encarga también de nuestra dopamina, nuestra serotonina y el GABA. Como tú lo habías dicho, son neurotransmisores, el cual se encarga del sueño, la alimentación, las recompensas, entre otras cosas. Es correcto. Digamos que vamos a continuar y hago como que resalto mucho el tema de los psicofármacos, Marlo, porque estos se usan para tratar todo tipo de enfermedad, lo que es la epilepsia, que fue lo que pues sufrió Henry Molaison, que es uno de nuestros, mejor dicho, actores en este momento, lo que vamos a tocar en este momento, la epilepsia, la depresión, la bipolaridad, la esquizofrenia, siempre y cuando, digamos, hay algo que me gustaría resaltar muchísimo para ti, para nosotras como psicólogas y para nuestros oyentes, que estos psicofármacos y estas dosis que se le brindan a las personas que sufren de alguna de estas enfermedades deben ser dosis formuladas por los psiquiatras, ¿sí? Nosotras como psicólogas, o si hay algún psicólogo escuchándonos en este momento, nosotros como psicólogos sí debemos tener como ese conocimiento de los psicofármacos, pero como tal no somos los que damos las dosis, ya que estos medicamentos tienen que ser controlados porque tienen como unos efectos secundarios en los cuales pues los psiquiatras sí saben un poco más a detalle, por eso ellos son los únicos que pueden medicar. También le vamos a recordar a nuestros oyentes que la epilepsia es un trastorno que se genera de manera recurrente como un cortocircuito en el cerebro, el cual afecta a la persona. Pero en este caso, los psicofármacos han sido claves para tratar dicho trastorno, aunque en la década de los 80, esos medicamentos que se generaban para nuestros pacientes actuaban de manera diferente, ¿cierto? También te voy a contar algo, ¿sabes? Como dato curioso, desde la parte de la OMG, el 0,05 y el 1% de la población mundial sufre de epilepsia, ¿sí? Aunque en la Ciudad de México se estima que más o menos entre 1 millón de habitantes de personas sufren de dicha condición, ¿sabes? Sí. Entonces, Marlo, vamos a hablar de la historia que tanto hemos nombrado desde el principio de nuestros podcasts del famoso Henry Molaison, el cual sufrió mucho de epilepsia, ¿sí? En este caso, todo comenzó desde sus 9 años. Él estaba en una calle de su barrio y llegó un ciclista y lo atropelló. El golpe que él sufrió en su cabeza fue tan fuerte que lo dejó por 5 minutos inconsciente.
De los 9 años a sus 10 años, él sufrió muchas convulsiones, lo que hizo que él recayera en una epilepsia severa, ¿sí? Es importante resaltar que Henry era un hijo único, él vivía con su padre y con su madre. En ese momento de los años 50 se estaba manejando el tratamiento de él por medio de 2 psicofármacos, los cuales se llaman Dilantin y fenobarbital, ¿sí? Ni siquiera estos 2 psicofármacos en altas dosis que se le brindaban lograban contener esas convulsiones que él tenía, no lograban como controlarlas. Debido a esto, lo que hicieron los papás para buscar un mejor estilo de vida para Henry fue ir en búsqueda de una cirugía. Tal cual. Resulta y pasa que a los 27 años él se somete a una cirugía experimental en donde el procedimiento consistió en una lobotomía bilateral del lóbulo medial. Recordémosle también a nuestros oyentes que les trajeron partes del hipocampo, pero ellos dirán, bueno, ¿y qué es el hipocampo? El hipocampo se encarga de la formación de memoria y la orientación espacial, algo súper importante para nosotros los seres humanos, mientras que también le modificaron la amígdala. Imagínate que la amígdala se encarga de controlar nuestras emociones, nos ayudan a gestionar nuestros miedos, nuestras ansiedades, ese tipo de cosas que para nosotros son muy importantes. Entre ellos también afectaron parte del lóbulo temporal, ¿sabes? Las convulsiones mejoraron un poco en Henry, pero resulta y pasa que la amnesia que él tenía en su cerebro a raíz de la cirugía no le generaba nuevos recuerdos. Es correcto, tienes toda la razón, Marlo. Digamos que Henry Molaison resalta las ciencias precisamente porque no podía formar nuevos recuerdos, pero sí podía aprender habilidades motoras. Eso era algo que sugestionaba a muchos científicos, ya que una de las doctoras, Brenda Miller, enseñó a Henry Molaison a realizar como trazos formando una estrella, pero lo más inquietante de esta historia es que él realizaba los trazos en forma de estrella con el reflejo de un espejo. Esto hizo entrar en muchas incógnitas, como te decía, a los investigadores científicos como Larry Surecki y Endel Tulgin. Ellos, digamos que desde ahí comenzaron a decir cómo existen 2 sistemas de memoria, y efectivamente descubrieron en la ciencia que existían 2 sistemas de memoria. Ahí llegaron a la conclusión que existía la memoria declarativa y la memoria procedimental. Tal cual. Recordémosle también a nosotros, la memoria declarativa es la que se encarga de nuestro consciente, de nuestras experiencias, de todas las habilidades que nosotros tenemos, ¿sabes? Ese está encontrado en el hipocampo, precisamente donde él tuvo la cirugía, pero también los científicos se dieron cuenta que teníamos memoria motora. La memoria motora es la que nos permite nuestras habilidades, nuestros movimientos, como por ejemplo aprender a montar bici. Cuando una persona aprende a montar bicicleta, normalmente no lo olvida. Ahí fue donde los científicos se dieron cuenta que a pesar de que él no aprendía habilidades declarativas, tenía memorias motoras. Por parte de la doctora Brenda, mediante el ejercicio que tú le explicaste a nuestros oyentes, ahí podemos darnos cuenta que no tenía la memoria declarativa, pero en su día a día podía desarrollar su memoria motora y recordaba cómo hacía su trazo. Es correcto. Digamos que toda esta investigación y todos esos ejercicios de los cuales tú nos hablas, Marlo, le ayudó a los científicos a entender los sistemas de memoria que tenía Henry, ¿sí? De hecho, Henry Molaison fue uno de los componentes más importantes y que más se resalta en la neurociencia hoy en día. Su caso fue uno de los más influyentes en la ciencia como también en la neurociencia, destacando obviamente muchos científicos que hicieron los estudios en él y todo, era su actitud de positivismo, que independiente de su limitación, igualmente él tenía la mejor actitud, la actitud positiva, toda la disposición para las entrevistas o experimentos que quisieran hacer con él. Muy bien, eso nos da a entender a nosotros que la historia de Henry Molaison
nos enseñó que el cerebro humano aún tiene todavía múltiples sistemas de memoria. Por lo tanto, también nos da a entender que el conocimiento científico hace que a veces el sufrimiento y la valentía de nuestros pacientes generemos nuevos conocimientos para nosotras como psicólogas, Estefa. Es correcto. Digamos que ya para finalizar el tema de nuestro famoso Henry Molaison, el martes 2 de diciembre del 2008 fallece esta gran ficha en la neurociencia. Entonces es importante resaltar que hasta su último momento, horas después de su muerte, los científicos no paraban de tomar una cantidad de escáner de su cerebro para saber, digamos, qué parte de su lóbulo temporal estaba intacto y qué parte de su lobo temporal estaba afectado, ¿sí? Digamos que una de las cosas que también quiero resaltar es que la doctora Cohen, quien estuvo las últimas semanas de Henry acompañándolo, también propuso una nueva investigación, ¿sí? Ella quiso hacer una última investigación y aunque Henry ya no nos acompaña hoy en día, su cerebro fue exhibido como el de Einstein, porque piensa que todavía, digamos, es un elemento para futuras investigaciones. Y me gustaría como cerrar esta parte con una de las frases que los científicos decían, y era que el tratar el cerebro de él era algo instituible en la historia de la ciencia. Entonces, creo que fue un gran paso en la neurociencia. Muchas personas de pronto no lo conocían o de pronto sí, y me encanta que podamos explicar este tema desde los psicofármacos, cómo podemos ayudar a varias personas en sus tratamientos, como él de pronto no pudo solamente con psicofármacos, sino que tuvo que ser con una cirugía que tuvo segundos efectos en él. Pero realmente hoy en día, gracias a él, en la neurociencia existen muchísimos tratamientos con psicofármacos para llevar la epilepsia. Excelente, muy bien, Estefa. Por lo tanto, hasta acá llegamos. Esto fue Psicofármacos Autodidacta desde la neurociencia. Recordemos que Henry Molaison también marcó la historia de la ciencia como un paciente y también marcó la ciencia moderna que conocemos hoy en día. Por lo tanto, esperemos hayas disfrutado la historia de la epilepsia, los psicofármacos y el legado de Henry Molaison. Recuerda que somos Estefa y Marlo. Te esperamos en nuestro próximo capítulo, con más historias que nos ayudan a entender el fascinante mundo de la neurociencia. Hasta la próxima. Y no olvides seguirnos para activar tu curiosidad. Tu curiosidad. Recuérdalo, Estefa, súper bien. Hasta luego.